Distinto a lo que muchos piensan, las elecciones del pasado 18 de febrero en las municipales no fue una derrota para la oposición, o por lo menos no para toda la oposición, sino que hay un personaje que se alza con una victoria, se ríe al último. Y yo le agregaría que se le rió en la cara al león. Y estoy hablando de Danilo Medina. Porque dentro de todo el engranaje político electoral, el expresidente Medina había advertido que las elecciones municipales serían un punto de inflexión. Lo que pocos entendieron es que él esa reflexión no la hacía con apóstrofe, con dirección, ¿verdad? O con atención al partido de gobierno, sino específicamente a Leonel Fernández y la fuerza del pueblo. Y esto es porque todas las encuestas y las proyecciones daban a que el PLD estaba en un tercero y lejano lugar, que la fuerza del pueblo era la real oposición, que Leonel Fernández era el líder de oposición. Las encuestas lo posicionaban 30, 33, 35%, en un lejano 13, 12, 14% de Abel Martínez, y eventualmente la fuerza del pueblo como partido, a razón de la alta valoración del doctor Fernández, marcaba 25, 27%, a diferencia de un PLD que marcaba 16, 17%, apenas 2 o 3 puntos por encima del candidato presidencial del PLD, Abel Martínez. Lo que proyectaba, ¿no?, que ese partido de oposición principal, la Fuerza del Pueblo, iba a salir victorioso dentro de lo que cabe como oposición. Ahora, como pasó lo contrario, y en lugar de la Fuerza del Pueblo, quien salió como principal partido de oposición fue el PLD, entonces Leonel Fernández se queda con las manos en la cabeza. ¿Por qué? Y aquí paso a hacerles el análisis y a darle algunas informaciones. Ustedes saben que un sector importante dentro del PLD, altos dirigentes del miembro del comité político, pulsearon por la alianza al interior de ese partido. Danilo había advertido que la alianza era una alianza rara. Alegadamente y directamente, pienso yo, le agrego yo, manifestando que no estaba de acuerdo con una alianza. Y yo le explicaba a algunas personas con las que converso que en términos pragmáticos y tácticos políticos, Danilo tenía razón. Lo ideal para la población en general, que apuestan a una transformación desde la oposición o desde la oposición per se, lo ideal, ¿verdad?, filosóficamente hablando, es una oposición unida para combatir a un todopoderoso partido de gobierno. Eso es lo ideal. Ahora, lo táctico, desde el punto de vista de estrategia política, en una batalla evidente que continúa para mí igual entre Danilo y Leonel, es apostar a la desaparición de uno de ellos. Por eso Danilo decía, esto es una batalla por la supervivencia. El partido que logre, ¿no?, liderar la oposición va a ser el que absorba todas las fuerzas electorales de oposición, valga la redundancia. Y por esto, ustedes vieron que Danilo, durante toda la campaña municipal, su último esfuerzo fue hacer un periplo por todo el país, llamando a votar en la casilla morada. Porque él sabía que la estructura le favorecía, como le favoreció, por ejemplo, a Peña Gómez en su momento, cuando en los conflictos internos del PRD, para ponerle un ejemplo del entonces PRD, ambos líderes, tanto Peña Gómez como Magluta, en su disputa interna, aludían que alguno de ellos tendría que salir del partido, si el otro se imponía. Ustedes recordarán, los que recuerdan eso, que se impuso Peña Gómez y entonces sale Magluta hacia el PRI. Pero Peña Gómez había hecho su partido, Bacop, que era el BIS. Si tenía que salir él y salía triunfante Magluta, entonces Peña Gómez sería al BIS. En este caso, en el PLD no fue distinto. Salió Leonel, formó la Fuerza del Pueblo. La estructura, la dirigencia, ¿no?, independientemente que sientan que Leonel o que Danilo tenía la razón, al final
prefieren entre salir a una fuerza nueva, quedarse dentro de su partido, porque lo ayudaron a construir, porque lo construyeron desde el principio. Y eso Danilo sabía que le iba a favorecer. Y ahí están los resultados para verlo. Por esa razón, Danilo, sabiendo que ya Leonel estaba propenso a perder en esta primera batalla, que es la municipal, como efectivamente en el match opositor Fuerza del Pueblo PLD, ganó el PLD, dice, bueno, ya aquí Leonel tiene su primer derrota. Ya esa imagen mediática de que él era la oposición, de que él estaba en segundo lugar por encima de los partidos, que él inflaba toda su presencia a la fuerza del pueblo, él sabe que con eso se cayó. Y ahora sigue a Abel. Le toca a Abel en el plan de Danilo Medina. Pero no como ustedes creen. Quizá de que de Danilo hacerle un chanchullo a Abel, no. Sino que ya Danilo había convenció a Abel, que Abel estaba dubitante por las mismas manifestaciones internas, unos a favor de la alianza, otros en contra. Danilo al final, quizá después de, Abel ahora entendió y comprendió la visión de Danilo. Porque yo le voy a poner un ejemplo, yo se lo decía a las personas con que conversaba. Si usted tiene como oposición un tope de escaños que pudiera ganar, pongámosle un número, 80, y los partidos principales que se van a hacer con esas 80 posiciones son Fuerza del Pueblo y PLD, para ser puntuales, está claro que iban a tener que cederle unos a los otros. Y quien más cedería era el PLD, que era más grande. O 40 y 40, o 50 y 30, como usted quiera dividirlo. El caso es que van a ceder. Y Danilo lo que calculaba era, bueno, si de las 80 plazas, ya de antemano, yo voy a tener que ceder 30 o 40, o sea que mi tope va a ser 40, si yo no hago alianza, como quiera yo podría alcanzar esas 40 sin tener que aliarme y darle fuerza al partido de Leonel, que es el nuevo, que no tiene estructura. Eso lo explicaba, yo se lo explicaba a la gente con que conversaba. Entonces, inclusive Danilo estaba dispuesto que en lugar de irse solo y alcanzar de las 80 a 40, alcanzar 35 o 30. Porque él estaba convencido de que el PLD, de las 80 posibles plazas de la oposición, si se iba solo, nada más podía llegar a 40. Si eso era el PLD, la Fuerza del Pueblo le va a ir peor. Si el PLD nada más conseguía 40, la Fuerza del Pueblo iba a conseguir 10. Si el PLD consigue 35, la Fuerza del Pueblo iba a conseguir 5. Ahora, si se van aliados y el PLD en vez de 35 consigue 45, entonces la Fuerza del Pueblo en vez de 5 puede conseguir 20. Y eso sería fortalecer a Leonel. Entonces aquí la batalla por la supervivencia no implica que le vaya bien a uno, sino que le vaya mal al otro. ¿Por qué? Porque esa oposición polarizada en unas elecciones presidenciales la absorbería quien liderara la oposición. Danilo apuesta a que el PLD en primera vuelta gane o pierda el presidente Luis Abinader, quede fortalecido, quede como la segunda fuerza electoral, que se polarice. Bueno, el partido que más votos sacó, el líder de oposición es el PLD, con un 27%, la Fuerza del Pueblo alcanzó un 11, un 12, un 13%, se polariza la primera vuelta. Si se pierde en primera vuelta, el PLD saca un 30%, ya es la segunda fuerza. A eso está apostando Danilo Medina y al parecer lo entendió Abel ahora. Y si no lo entendía como quiera, Danilo ganó. ¿Por qué? Porque tanto Abel como Leonel Fernández tienen fecha de caducidad. Él no. Porque ya Danilo no puede ser candidato, a menos que se reforme la Constitución con la intención de habilitarlo. Y aún así Danilo lidera el PLD. Es el líder de ese partido. Después que pase el 24, sea pato o gallareta el resultado, el PLD le queda en las manos a Danilo. Y un PLD con muchas alcaldías y una Fuerza del Pueblo con también muchas alcaldías, era más difícil controlarlo porque ya los dirigentes más pequeños, dirigentes medios, iban a tener más control de la militancia, porque es un alcalde. Ahora, al tener menos alcaldes, le conviene más a Danilo, porque dependen en sombría del partido, que los abriga con trabajo electoral, con posibilidades, con esperanza de ir al poder, que es el Palacio Nacional. Entonces,
ahí tenemos a un Danilo fortalecido que tiene la llave para decidir si habrá segunda vuelta o no, y si hay una alianza pensando en primera vuelta o no para polarizar. Que aquí eso hay que analizarlo con profundidad, pero no va a ser el tema de este corte, sino analizar por qué Danilo ganó y por qué se está riendo con la última bola de atrás y en la propia cara de Leonel Fernández, del León. Porque ahora el próximo paso en mayo, es que no haya alianza en primera vuelta, eso nunca se habló, eso se está movilizando ahora, porque la estrategia de Leonel Fernández era posicionarse en las municipales con la votación, quedar por encima en votos del PLD y con una proyección de las encuestas donde lo ponía él como líder de la oposición, donde su partido a costa de la imagen de Leonel quedó por encima del PLD, entonces podría forzarse una alianza en primera vuelta. Pero al no suceder eso y el PLD quedar por encima, entonces ya no hay una justificación o un aval, un punto de partida o un pie de apoyo para esos dirigentes del comité político que abogan por una alianza en primera vuelta, tener razón de ser. Y aquí entonces se viene esa batalla ideológica y por eso ustedes ven que un Jaime David Fernández Mirabal se expresa a favor de que Leonel decline y apoye a Abel, eso en franca alusión para torpedear cualquier posibilidad de alianza en primera vuelta. Lo propio lo hace José Tomás Pérez, ¿no? Señalando y precisando que lo que más conviene es batallar en primera vuelta y que en segunda hay una alianza, lo mismo que había propuesto Abel Martínez, porque ya Abel desde un principio, aunque lo aplicó por obediencia táctica, no lo entendía Abel. No lo entendía. Si Abel hubiese entendido esa como visión de Danilo Medina, no habría hecho algunas cosas que hizo a lo interno del partido, que habría hecho que el PLD hubiese quedado todavía mejor posicionado en las municipales. Entonces, quédense con la reflexión de que el torneo electoral de mayo, que desde mi punto de vista hasta ahora se vislumbra que se va a dilucidar en una primera vuelta, todavía no veo posibilidad de una segunda vuelta, pero faltan 80 días. Hay que ver qué podría cambiar radicalmente en los próximos 80 días, porque el contexto electoral cambia cuando se ratifica el PLD como la segunda fuerza política. Hay que ver si Leonel estaría en disposición de declinar para apoyar a Abel, lo veo imposible, y la estrategia de que el voto opositor cada partido lo lleve a través de su liderazgo y que esto motive a la militancia realmente a ir, porque muchos dicen, no, es más fácil, así más práctico que cada fuerza política tenga su candidato presidencial para que movilice, y no están tomando en cuenta el tema de la dejadez o del rendimiento. Una gente que quiera que Leonel sea presidente, pero que está viendo que su partido saca un 13 y que el partido de gobierno marca un 55, y dice, bueno, ¿para qué yo voy a ir a votar si como queríamos perder? Hubiésemos competido si tuviéramos aliados. Y lo mismo para el PLD. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta los partidos políticos, los líderes políticos, en esa táctica de ir separados para asegurar la mayor participación. Recuerden suscribirse, darle me gusta a mi contenido, compartir, pero sobre todo activar la campana de notificaciones para que le lleguen más contenido a mi estilo obvio.